El tema hoy, un tema que espero que no me tarde mucho, es un tema muy corto. Gloria al Señor. Me voy a acomodar aquí. Aleluya. Ahora sí, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 6. Aleluya. San Juan capítulo 6, en sus versículos 64 al 65. San Juan capítulo 6, del versículo 64 al versículo 65. Cuando tengan esa cita, como reverencia se ponen sobre sus pies. Gloria al Señor. ¿Están todos ahí? Le vamos a dar la lectura. La palabra de Dios reza de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a ponernos en la mano del Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Dios eterno, en esta tarde te damos gracias por tu amor y por tu benevolencia. Gracias por la oportunidad que nos brindas de estar en tu casa de oración para adorarte, para bendecirte, para glorificarte y para escuchar tu palabra, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Dios mío, cualquier iniquidad que hubiésemos cometido, en el nombre de Jesús. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor, y prepara nuestros corazones, Dios mío, para digerir esta palabra, Dios mío, que va a ser expuesta hoy en esta tarde, Señor. Padre, agrega bendición, Dios mío, en esta tarde a esta reunión de los santos, Dios mío, que en tu corazón ha placido, Señor, que sea así. Padre, estamos en tus manos. Sea tu Espíritu Santo a lo largo, a lo ancho en este lugar, abriendo el entendimiento, Señor, y dándonos discernimiento de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Una semana que se fue muy rápido, pero damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar nuevamente hoy en la casa del Señor. Los que trabajan, algunos creo que ya mañana les toca descansar, algunos otros nos toca todavía trabajar. Bueno, aquí en casa, porque ya en el trabajo ya no. Hoy vamos a tocar un tema y le he puesto por título Judas, un creyente de plástico. ¿Qué tema tan raro? Bueno, así le quise poner. Judas, un creyente de plástico. Y quiero que mientras yo empiece a exponer este tema, analices tu vida y te des cuenta cómo es tu cristianismo y qué tan genuino eres como cristiano, porque de esto voy a hablar hoy. Así que por favor, vamos a exponer el tema. Niños, los quiero sentaditos, por favor, no me anden corriendo. Siéntense, por favor, niños, ¿ok? Vamos a exponer el tema. El uso del plástico, amados hermanos, se extiende a muchas áreas. El uso del plástico lo ocupamos en la vida cotidiana. Tenemos vasos de plástico, cucharas de plástico, tenemos muchas cosas. Esto permite que se puedan crear, que se puedan copiar muchas figuras. Incluso en la ingeniería hay muchas piezas que son de plástico, porque el plástico es maleable. El plástico le puedes dar la forma que tú quieras. Y es por eso que hoy he decidido hablar acerca de esto, porque así como el plástico puede imitar cualquier objeto, cualquier forma, una figura de un pato, de un carro, una casita, un pedacito de como el metal que está ahí. El plástico puede agarrar cualquier forma que tú le quieras dar. Pero dentro de las iglesias suelen existir muchas personas que agarran forma de cristianos, pero no lo son. Ellos tienen un lenguaje como cristianos, incluso una vestimenta como cristianos. Tienen un lugar donde congregarse como cristianos, pero en realidad no son cristianos. Y es el tema que hoy quiero tocar, porque tenemos que hacernos una pregunta:
nosotros seremos cristianos de plástico o somos cristianos genuinos y verdaderos. Con este tema, amados hermanos, no estoy señalando a nadie de la congregación, pero tienes que analizar tu vida a la luz de las Escrituras, porque me voy a referir a supuestas personas que se hacen llamar creyentes, supuestas personas que dicen que son cristianos. Y muchos de nosotros los vemos en las congregaciones y pasan desapercibidos, y nosotros pensamos que son cristianos, pero no lo son. Y por eso vamos a ver un poquito acerca de Judas, porque Judas era un creyente. Judas era uno de los 12 apóstoles, pero Judas no era un creyente genuino. Judas no era cristiano. Y es por eso que vamos a tocar este tema. Hay creyentes que parecen creyentes, pero hay personas que parecen creyentes, pero no son genuinos. Solamente adoptan forma como de cristianos, pero no lo son. Pero esa falsedad, esa apariencia, tarde que temprano queda expuesta. Tarde que temprano sale a la luz la verdadera esencia de las personas que están dentro de una congregación. Tarde que temprano uno se da cuenta si verdaderamente le pertenecen al Señor, si son cristianos genuinos o no lo son. Es por eso que tú y yo tenemos que examinarnos. ¿Para qué tenemos que examinarnos? Para evaluar si verdaderamente somos cristianos genuinos o somos cristianos de plástico que hemos adoptado una forma como cristianos, como creyentes, pero en realidad no lo somos. ¿Eres un cristiano de plástico, hermano? Nadie me va a decir amén, porque todos los que estamos aquí creemos que somos cristianos. Todos los que estamos aquí hemos escuchado del nuevo nacimiento y todos decimos, yo soy hijo de Dios. Todos los que estamos aquí, amados hermanos, tenemos la responsabilidad y la obligación de examinar nuestra fe a la luz de las Escrituras. Y hoy voy a tomar un ejemplo, y es un ejemplo que viene en la Escritura. Y no voy a hablar de cualquier hombre, es un hombre que caminó con Jesús, que estuvo con Jesús, escuchó los sermones de Jesús, tuvo al mejor maestro, caminó haciendo milagros, maravillas, señales, sanando enfermos, pero aún así, él no era un creyente genuino y verdadero. Judas era un cristiano de plástico. ¿Por qué digo esto? Porque Judas agarró la forma como de un apóstol. Judas caminó con Jesús, Judas miró los milagros, y no solamente eso, Judas también hizo milagros. Judas experimentó el poder de Dios en su vida. Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos de Jesús. Y Jesús lo designó como eso, como un apóstol. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, de su versículo 13 al 19. Fíjate lo que dice. Después, Marcos 3, 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entre ellos iba Judas. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos o enfermedades y para echar fuera demonios. Entre ellos caminaba Judas. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Quién lo destinó como un apóstol? Fue el Señor Jesucristo. Le habló. Y en cada versículo que tú encuentres de los 4 evangelios sinópticos vas a encontrar, y siempre hace referencia, el que le entregó, el que entregó a Jesús. En estos versículos encontramos que Judas tuvo un llamado de parte del mismo Señor Jesucristo. Jesús lo llamó y lo estableció y lo puso como un apóstol en medio de todos ellos. Lo interesante, amados hermanos, es que si rastreamos las veces que lo mencionan los evangelios, notamos que su falsa fe era casi pasaba desapercibida. Los demás apóstoles no podían darse cuenta de que él no era cristiano. Los que lo rodeaban, cuando lo escuchaban hablar, cuando él iba predicando, sanando, haciendo milagros, no podían darse cuenta que él no era cristiano. Pero había alguien que sí se daba cuenta. Había alguien que estaba ahí que sabía que uno era diablo. Jesús hoy mismo, en este instante, sabe si hay alguien aquí que no es cristiano. Sabe si alguien aquí solamente tiene nombre o apariencia y puede pasar desapercibido para todos los que estamos aquí sentados. Yo los miro a todos ustedes y yo digo, wow, aquí todos somos cristianos. Pero hay alguien a quien no pasas desapercibido. Hay alguien que escudriña tu corazón, que conoce tu mente, tus pensamientos y discierne cada intención que tienes tú para con Dios. Probablemente, amados hermanos, hay alguien aquí
que es como Judas. Yo espero que no haya nadie aquí de esos parientes de Judas. Por ejemplo, amados hermanos, vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 35. San Juan 6, 35. Aleluya. ¿Están ahí? Yo lo voy a leer. No se desgaste, yo voy a leer hoy. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús empieza a hablar en este sermón, pero antes de eso, amados hermanos, Jesús hace un milagro. Hace un milagro maravilloso. Alimentó a más de 5,000 personas, no contando ni mujeres ni niños. Y todos los que estaban ahí, amados hermanos, se dieron cuenta que Él hizo la multiplicación de los peces, de los panes. Y Jesús enseñó a sus discípulos una palabra. Jesús empezó a exponer un tema, y cuando Él empieza a exponer el tema, Él les dice: yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca va a tener hambre. El que de mí bebe nunca va a tener sed, no va a tener sed jamás. Y esta palabra que Jesús empezó a exponer, muchos de los que estaban ahí la empezaron a sentir muy dura, muy fuerte. Muchos de los que empezaron a escuchar esta palabra, que lo seguían, que tenían apariencia. Había 5,000 personas, hay más de 5,000 personas, y parecía que eran cristianos. Jesús les dio de comer y estaban contentos, y eran sus discípulos, lo seguían. Pero esos mismos, cuando empezaron a escuchar la palabra del Señor Jesucristo, dice que se empezaron a levantar, y esos mismos empezaron a irse. Se fueron, se empezaron a alejar, porque decían que era muy dura la palabra que el Señor Jesucristo estaba diciendo. ¿En quién podemos ser verdaderamente saciados si no solamente en Jesús? ¿En quién verdaderamente nosotros podemos ser saciados? Solamente en Cristo Jesús. Su enseñanza de Jesús, hermanos, era escandalosa. Cuando Él enseñaba, los primeros que se retorcían y les molestaban eran los escribas, los fariseos, aquellos que enseñaban la ley. Ellos se molestaban con las enseñanzas de Jesús. Pero no solamente ellos, muchos de los que seguían a Jesús, muchos de los que fueron beneficiados con milagros, con maravillas que Jesús hizo, muchos de ellos también, amados hermanos, empezaron a levantarse porque no amaban a Jesús. Ellos eran cristianos de plástico. Ellos aparentaban ser cristianos, aparentaban ser discípulos, aparentaban que amaban a Jesús, aparentaban muchas cosas. Pero cuando Jesús empezó a hablar, fue cuando ellos empezaron a levantarse y a oír por la palabra que Él predicaba. San Juan capítulo 6, del versículo 56 al 58. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive y que me envió. Y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Jesús está hablando estas palabras y está haciendo referencia a su persona, y está diciendo que Él es el pan, el verdadero pan. Y de repente la gente se empieza a levantar. No les gustó lo que Jesús le estaba diciendo en el versículo 60 y en el versículo 66. Al oír estas palabras, dice ahí 60. Vamos a ver qué dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque no les gustó escuchar la verdad que Jesús exponía. Ellos querían los milagros, querían la protección de Jesús, querían las sanidades, querían todo lo bonito, pero no querían un compromiso genuino con el Señor. Ellos no querían sufrir, ellos no querían padecer, ellos no querían servir. Hay muchos que así son. Muchos que solicitan los milagros de Dios. Muchos que solicitan que el Señor los guarde, que el Señor los cuide, que el Señor los sane, que no les pase nada, que se vaya la enfermedad, que no tengan nada en sus cuerpos. Cuando no hay comida, que Dios bendiga con trabajo. Pero después de que Dios suple esas necesidades, esas mismas personas que solicitan algo del Señor lo abandonan y se van. No es necesario salir de la iglesia para caminar lejos de Jesús. Puedes estar sentado en un lugar y aún así ser un cristiano de plástico, solamente de apariencia, pero sin ser verdaderamente un cristiano genuino, verdadero, nacido de la palabra, que ame al Señor en espíritu y en verdad. Al oír estas palabras, ellos se levantaron. Tal vez hay alguien aquí que escucha lo bonito: Jesús te ama, Jesús te va a dar fuerzas, Jesús te va a fortalecer. Si estás pasando alguna situación mala, Él promete estar contigo, y eso se oye bien. Pero cuando dice la palabra del Señor: abandona el pecado, santifícate, no dejes de congregarte, busca al Señor, ven a la oración. Es ahí cuando te das cuenta que verdaderamente hay muchos que no aman al Señor. Ellos viven de apariencia. Esto no sorprendió a Cristo, hermanos, que se levantaran y se fueran.
Jesús ya los conocía. Dice que él sabía bien claramente quiénes eran los que creían en él. Jesús sabe si tú crees en él. Jesús sabe si tienes un compromiso genuino con él. Jesús sabe por qué estás hoy aquí. Jesús sabe cuando no vienes. Jesús sabe por qué no viniste. Él tiene pleno conocimiento de si somos genuinos o no lo somos, si le pertenecemos o no le pertenecemos, si somos cristianos de plástico y solamente hemos agarrado una forma. Jesús lo sabe. Esto no sorprendió a Cristo, hermanos, porque el versículo 26, fíjate lo que dice el versículo 26, ahí mismo en el capítulo, versículo 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos querían un beneficio de Jesús. Te pregunto, ¿qué buscas de Dios? ¿Qué buscas en Jesús? ¿Qué es lo que deseas de Él? ¿Deseas la cruz? ¿Deseas sufrir? ¿Deseas toda la persecución? ¿Deseas todas las cosas que van a pasarte como cristiano? ¿Deseas tomar tu cruz cada día y seguirle? ¿O deseas solamente el bienestar? ¿Deseas solamente las cosas buenas que Jesús hacía con estas personas? Hacía milagros, estaban enfermos, los sanaba, tenían hambre, les daba de comer. Dice que él sentía compasión por las almas. ¿Por qué estás tú hoy aquí? ¿Cuál es la razón que te mueve para estar en la congregación escuchando la palabra? ¿Tienes un compromiso genuino con Jesús? ¿Sabes algo? Lo llamativo de todo esto es que de repente Jesús está en medio de todos ellos y llama a todos los que están con él y dice que ellos son sus apóstoles. Lo llamativo de esto es que Judas no se fue. Judas estaba escuchando la predicación dura, pero Judas no le gustaba la predicación dura. Judas estaba mirando las maravillas, los milagros, pero él no quería nada con Jesús, no quería un compromiso genuino. Le gustaba el poder, sí le gustaba ir predicando y que los demonios se sometieran y que los enfermos sanaran. Y él caminaba juntamente con los 12 haciendo las mismas cosas que todos ellos, porque dice que Jesús les dio autoridad para echar fuera demonios y hacer sanidades, y ellos iban predicando de 2 en 2 el evangelio del Señor Jesucristo. Él estaba en el grupo de los 12. De ese grupo en los que Pedro dijo lo siguiente, versículo 69. Vamos a ver qué dice el versículo 69, por favor. Fíjate lo que dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros, tomando en cuenta a Judas. Pedro no había discernido que Judas no era cristiano. Juan no se había dado cuenta que Judas era un traicionero. Ninguno de los apóstoles había notado que Judas, a pesar de que caminaba con ellos y predicaba con ellos y tenía apariencia de cristiano, ellos no habían notado que él era falso. Era falso Judas. Nadie sospechaba de la incredulidad de Judas, así como aquí nadie sospecha de ti. Yo no sospecho de nadie aquí que no sea cristiano, pero Jesús te conoce. Yo te puedo ver como cristiano, te voy a tratar como cristiano y yo voy a decir que eres hijo de Dios. Pero ¿cómo le hacemos para engañar a aquel que todo lo sabe? Aquel que escudriña el corazón, que conoce la mente, que conoce tus pensamientos y sabe lo que te motiva a estar en la congregación para escuchar la palabra. Todos estos hombres que estaban ahí, los 12 apóstoles, ni uno solo se pudo percatar que Judas iba a traicionar a Jesús. ¿Qué hubieras hecho tú si de repente hubieras estado ahí con ellos? Imagina que estás con ellos y tú te das cuenta que uno de los que están ahí va a traicionar a aquel que tú amas, al maestro que tú sigues. ¿Qué harías? Tal vez dirías: no, pues yo lo agarro, lo voy a persuadir, a lo mejor hasta lo amarro para que no lo haga, no sé. Pero Pedro no se dio cuenta que Judas era un traicionero. Juan no se dio cuenta que Judas no era cristiano. Todos pensaban que él caminaba y seguía los mismos pasos como lo seguían los demás. Pero Judas, amado hermano, versículo 64. Vamos a ver qué dice el versículo 64. Escucha lo que dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Entre esos que no creían, ¿quién crees que estaba? Estaba Judas. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús ya conocía a Judas. Jesús sabe si Neri es del Señor. Jesús sabe si Dana es cristiana. Jesús sabe si Karina verdaderamente le pertenece. Jesús sabe cuando le vas a fallar. Pero Judas le iba a entregar. Judas no le amaba y aún así Jesús lo dejó que permaneciera en el grupo. Jesús sabía que era diablo. Jesús sabía que era un enemigo. Jesús sabía que él iba a hacer esta maldad. ¿Qué? Voy a entregar al maestro. Todos los demás no lo sospecharon. Pedro lo trataba como hermano. Pedro lo abrazaba, le daba el ósculo santo, es decir, el beso en la mejilla. Pedro compartía el pan con él. Pedro predicó juntamente con él, caminó con él.
Todos ellos miraron milagros, las sanidades, echando fuera demonios, cuando estaban predicando. Ellos participaban de lo mismo, pero Judas no era leal, Judas no era sincero, Judas no era cristiano. Él adoptó la forma, como el plástico puede adoptar la forma de una silla, de un vaso, una taza, pero no era real, no era genuino. Y en estos versículos podemos darnos cuenta. Versículo 70, fíjate lo que dice. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿No es cierto que Jesús lo conocía? Dice: yo escogí a 12. Y cuando dice yo escogí a 12, pero uno de los que yo escogí es diablo. Jesús mismo sabía que dentro del grupo de los 12 apóstoles había uno que no le amaba, había uno que no era cristiano, había uno que no le pertenecía. Y dice: yo los escogí, pero uno de ustedes es diablo. Pero jamás dijo Karina es la diabla o José Ángel es el diablo. No, él solamente dijo: aquí hay uno que es diablo. Yo espero que aquí no haya ninguno que sea diablo. Diablo significa, amados hermanos, enemigo del Señor. Significa contrario al Señor. Él es un enemigo, es un usurpador. Pero había uno que era diablo. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Jesús. ¿Lo conocía? Sí lo conocía. ¿Sabía que en medio de su grupo había uno que no era genuino? Sí lo sabía. Versículo 71, dice así: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús sabe si tú le vas a fallar. Jesús sabe, amado hermano, si tú en el determinado momento te vas a levantar, te vas a ir y vas a decir: no quiero saber más del cristianismo. Porque Jesús va más allá de lo que el hombre mira. Nosotros miramos la apariencia, pero Jesús estaba observando el corazón de Judas. Y Jesús, desde que lo escogió, sabía que era un ladrón el que tenía en medio del grupo de los 12. Jesús conoce a cada uno de los que estamos aquí sentados y sabe la motivación. Sabe quién verdaderamente le ama. Ok, Pedro le falla, y cuando Pedro le falla, él llora amargamente. Y después Jesús viene y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él vuelve a llorar amargamente y dice: Jesús, tú lo sabes todo, no te puedo engañar. Jesús en este mismo instante sabe quién eres tú, quién soy yo y por qué estamos aquí. Sabe si somos cristianos verdaderos, genuinos. Hermanos, delante de Él estamos desnudos, no nos podemos esconder. Encontramos otro episodio durante la última cena, hermanos. San Juan capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver qué dice. 13, 11. Después de lavar los pies de los discípulos, Jesús les dijo: no todos están limpios. Haciendo referencia a uno. ¿A quién? Al que lo iba a entregar. Vamos a ver qué dice. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Ok, ¿tú crees que Jesús no sabe si tú estás limpio? Jesús sabía que uno de los que estaban ahí estaba sucio, estaba manchado. Jesús le dice a Pedro de repente dice: Jesús, a mí no me laves los pies. Y Jesús rápidamente le dice: ¿sabes qué, Pedrito? Si yo no te lavo los pies, si tú no me dejas lavarte los pies, tú no tienes parte conmigo. Jesús entonces, mira, ve, lávame todo completo. Y dice: no, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Quiere decir que Judas no había sido limpio por la palabra. Su corazón de Judas no había sido regenerado. El corazón de Judas no había recibido esa operación en el cual ese corazón de piedra fuese quitado y fuese puesto un corazón de carne. Y como dice el profeta Ezequiel: quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne. Y no termina ahí, dice: y haré que anden en mis estatutos y en mis mandamientos. La pregunta es: ¿por qué Judas mandaba en los estatutos y en los mandamientos de Dios? Porque no había sucedido ese milagro. Él tenía solamente la apariencia. El resto de los discípulos, hermanos, ni se dieron cuenta que Jesús estaba diciendo: uno de ustedes no está limpio, uno de ustedes es diablo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos no estaban sospechando de Judas. ¿Por qué crees que no sospechaban de Judas? Judas llegaba a la oración, Judas iba y predicaba, Judas repartía a los pobres, Judas hacía como todos. Él también caminaba al lado de Jesús, él se sentaba en las enseñanzas y parecía que amaba lo que el maestro estaba enseñando, parecía que estaba creciendo espiritualmente, pero su corazón era malvado. Su corazón nunca fue cambiado. De repente Jesús lo comunicó con claridad: uno de ustedes es diablo, uno de ustedes está sucio, uno de ustedes no está limpio. La palabra no ha hecho el efecto en su corazón. Y fue Jesús el que dijo eso, hermanos. Fue Jesús. Ay, Dios mío, con más luz y con este calorón. Gloria al Señor. Ábrete, Sésamo, por favor. Gloria al Señor. ¿Qué pasó? ¿Hay un alacrán? Con un palito, mátenlo, por favor. Voy a seguir predicando, hermanos.
en el versículo 21, amados hermanos, del capítulo 13, vamos a ver qué dice. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Dice la palabra que Jesús está ahí, y están ahí ellos teniendo una cena, y de repente Jesús dice, ¿saben qué? Su corazón se puso triste. Él se dolió en el corazón. ¿Y por qué se dolió? Porque él sabía que había uno entre ellos que lo iba a entregar. Hermanos, tengan cuidado, por ahí no les vaya a caer. Fue una palomita la que voló para allá. Sí, no era la gran. Fue una paloma. Siéntense, hermanos. Si les pica, ahorita oramos por usted. Dice la Biblia que tomarán serpientes y escorpiones y no les harán daño. Así que vamos a probar, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver quién es el fertudo del día de hoy. Amén. Ok, hermanos, vamos a seguir. Jesús en el versículo 21 ya sabía, y él dice claramente que había uno entre ellos que lo iba a entregar. Jesús sabe en esta tarde si hay alguien aquí que no le ama. Jesús sabe en esta tarde si hay alguien aquí que verdaderamente es simplemente pura apariencia, si es un cristiano de plástico, un cristiano que no ha nacido así como Judas. Puedes estar ministrando, incluso predicando la palabra. Puede ser de los que nunca se pierden un servicio, que están en la oración, porque Judas estaba todo el tiempo al lado de Jesús, caminaba con los discípulos, pero él tenía un problema, su corazón no había cambiado. Los discípulos se miraron unos a otros, hermanos, buscando una respuesta sobre qué estaba diciendo Jesús. Tal vez estaban los 12 alrededor de la mesa comiendo, y de repente Jesús dice, mi corazón está triste. Y todos los apóstoles se quedan mirando a Jesús y lo quedan viendo, que tal vez el rostro se le demudó y miraron que su carita se le puso triste, y Jesús de repente dice, porque uno de los que está sentado conmigo me va a entregar. De repente todos se empiezan a preocupar y empiezan a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo el que te voy a entregar? Y Jesús no les daba una respuesta, pero de repente Jesús les dio una respuesta clara, y aún así los 11 apóstoles que estaban ahí no se dieron cuenta que Judas era un traicionero. Ellos pensaron otra cosa, pero no se dieron cuenta. Estos discípulos se miraron unos a otros buscando una respuesta. ¿Quién sería este malvado que iba a entregar al maestro? ¿Quién sería este malagradecido? ¿Quién sería este hombre perverso que mirando a Jesús, caminando con Jesús, mirando las señales y mirando el amor que Jesús destilaba para todas las personas, la compasión, la misericordia, la bondad y todo lo que Jesús hacía, y aún así uno de los que estaban ahí lo iban a entregar? Si yo te preguntara hoy, ¿tú serías capaz de negar a Jesús? ¿Tú qué me responderías? Tal vez tú vas a decir como Pedro, yo hasta la muerte con el Señor. Ay, hermano, todos dijeron lo mismo, pero en el momento difícil todos huyeron, todos se fueron, y el único que lo seguía era Pedro. ¿Y para qué lo siguió? Para terminar negándolo 3 veces, y tuvo que llorar amargamente. Todos, amados hermanos, buscaban una respuesta. Yo creo que a mí me hubiera entrado un temor horrible de pensar que yo soy el malvado que va a entregar a Jesús. Porque es el maestro, es el Hijo de Dios el que está en medio de ellos, no es cualquier hombre. Y de repente yo creo que en el corazón de esos hombres tal vez un escalofrío recorrió pensando, ¿seré yo? Tal vez Pedro dijo, ¿seré yo? No, yo no me podría atrever. Todos pensaron lo mismo, pero había uno en medio de ellos. Pero sin embargo, nadie, absolutamente nadie, sospechaba de Judas. Tal vez nadie sospecha de ti. Tal vez todos te miran como cristiano. A lo mejor más porque predicas y dirán, el hermano Ali es predicador, el hermano Ricardo es predicador. No podemos dudar de ellos, ten cuidado. Nosotros miramos lo externo, Dios se va más allá, Dios observa y analiza el corazón. Ahora hay señales, dice la palabra del Señor, por sus frutos los vamos a conocer. Y en Judas, el único que estaba discerniendo el fruto que Judas estaba dando era Jesús. Los apóstoles no podían darse cuenta, no se habían dado cuenta. Jesús incluso indicó la forma clara en quién era el traidor. Jesús dijo cuando estaban ahí en la cena, entregándole a Judas un pedazo de pan mojado, y le dice que él iba a ser el que lo iba a entregar, y los discípulos no se dieron cuenta. En el capítulo 13, versículo 26 dice lo siguiente, dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Estaban todos, y él está diciendo, yo le voy a dar un pedazo de pan mojado a alguien, y al que yo le dé ese pan mojado, ese es el que me va a entregar. Y aún dándole el pan mojado a Judas, los discípulos ni se dieron cuenta.
no se dieron cuenta que él era el falso. Y cuando Judas preguntó, ¿acaso soy yo maestro o acaso soy yo rabí? Dice la palabra del Señor que Jesús le respondió, tú lo has dicho. ¿Dónde dice eso? En el versículo 25 dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le diera el pan mojado aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús ya sabía quién era. Y los apóstoles todavía se pusieron a pensar, yo creo que Jesús le encargó algo a Judas, a lo mejor va a traer pan para la cena, a lo mejor va a traer algo para la cena. Pero no, Jesús le había dicho, ya había declarado delante de los 12 que había un traidor, que había uno que era malvado, que había uno que era diablo. Escucha, Jesús lo está diciendo y los discípulos no lo notaban. Aquí tal vez alguien puede decirle a algún hermano, ese hermano no es cristiano, porque yo lo he visto en la calle y los demás no, yo lo he visto de otra manera y no se dan cuenta. Pero Jesús conocía el corazón de Judas y los apóstoles no se dieron cuenta. Y cuando Judas preguntó, ¿acaso yo soy? Jesús le dijo, tú lo has dicho, tú eres Judas. Lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo más pronto. Judas se levanta y él se va. Hermanos, resulta sorprendente que Jesús hablando, diciendo quién era, y los apóstoles no se dieron cuenta de quién era ese cristiano de plástico, ese cristiano falso, ese que tenía un nombre de cristiano, que participó del don celestial, que degustó del Espíritu Santo, que sus ojos miraron señales, maravillas, milagros, y aún así Judas era un traidor. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres un hombre o una mujer que tú, porque tú lo sabes, es pura apariencia? ¿No te da temor eso? ¿No tendríamos que decir como los demás, seré yo, Señor, pero con cierto temor, con cierto miedo, pensando en que nosotros pudiéramos ser cristianos no genuinos? Porque Judas ni se inmutaba. Judas se sentía que él estaba en familia, pero él sabía que él no amaba a Jesús. Cuando Judas, amados hermanos, se levantó y se fue, todos los apóstoles todavía pensaban, Jesús le encargó algo. Él seguramente va a comprar pan, va a traer comida para la cena. Pero resulta que ya Jesús le había dicho, el trato que acabas de hacer con aquellos hombres, a los cuales me ofreciste por 30 monedas de plata, vete a verlos. Y lo que vas a hacer, hazlo ya. No te detengas. Ahora, en el versículo 28 y versículo 29, dice así. ¿Dónde está? Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hermanos, estos episodios o estos versículos demuestran que a simple vista, amados hermanos, puede ser difícil identificar una falsa fe. Es difícil, hermanos. Yo los veo a todos ustedes y yo pienso que todos ustedes son cristianos, pero Jesús va más allá. Jesús te conoce realmente y Él sabe si tú tienes una falsa fe. Él sabe si tú actúas como Judas, si tú tienes características de Judas, que solamente tienes la apariencia, solamente tienes el cascarón, pero no tienes la esencia como los demás. Los demás eran rebeldes, hermano, claro. Los demás también se equivocaron, los demás también cometieron pecado, los demás le negaron a Jesús, huyeron cuando llegó la tentación, pero ellos eran reales, ellos eran genuinos, pero Judas no. El corazón del cristiano de plástico. ¿Cómo es un corazón de un cristiano de plástico? ¿Cómo podemos darnos cuenta si Karina es una cristiana de plástico o es una cristiana genuina y verdadera? Los cristianos de plástico han absorbido la cultura cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos visten como cristianos, ellos caminan como cristianos, ellos tienen un vocabulario cristiano, ya limpiaron su boca, ya no dicen majaderías, no dicen malas palabras, no dicen palabras obscenas. Ahora hablan incluso con versículos bíblicos, conocen las canciones cristianas, cantan las alabanzas los días de servicio, levantan las manos, hermano. Ellos también oran, ellos hacen todo esto, pero aún así ellos son falsos. Ellos solamente han adoptado esa cultura y hasta pueden ser ministros de la palabra, pueden ser predicadores, pastores o evangelistas y tener nombre de cristianos, pero en realidad no lo son, solamente han adoptado una cultura. Pero todas estas conductas, amados hermanos, son conductas externas que cualquier persona puede agarrar y ponérselas en su vida y vestirse de ellas, aparentando ser cristianos cuando en realidad no lo son. Y estas
conductas que muchas personas adoptan. Tú conoces a muchos de ellos, yo conocí a muchos. Antes de yo venir a los pies del Señor Jesucristo y arrepentirme, a muchos de esos que se llamaban cristianos, que estaban en la discoteca bailando conmigo, que estaban tomando al lado de mí en una discoteca o en un antro o en un jaripeo, esos mismos eran los que ministraban alabanza los días sábados, los días domingos. Eran los mismos que estaban en la iglesia vestidos como cristianos, pero en realidad no lo eran. ¿Y sabes por qué? Porque ellos eran parientes de Judas. Ellos eran amigos de Judas. Ellos tenían las mismas características de Judas, solamente adoptaron cosas externas. ¿Quién no se puede vestir como un cristiano? ¿Quién no de repente puede hablar como cristiano? Pero en realidad, hermanos, esas cosas, todo esto, amados hermanos, solamente es de lo exterior. La Escritura dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo malo. Porque de la abundancia de su corazón habla la boca. Lo que está dentro de ellos, en Lucas 6:45, eso dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Judas tenía un corazón lleno de avaricia. Hay cristianos que están llenos de avaricia. Hay cristianos que lo único que piensan es en enriquecerse, en tener más, en tener dinero, en tener plata. Lo único que piensan es tener más trabajo para tener más dinero, una casa mejor, un carro mejor. Hermano, eso es importante, sí, pero no es lo más importante. Porque muchos cambian todo eso porque no quieren estar cerca de Jesús. Y si tú estás haciendo eso, tu corazón puede estar enfermo o lleno de avaricia, pensando siempre en cosas materiales, pero no estás pensando en las cosas espirituales. Judas demostró su avaricia en un momento que era un momento sublime, era un momento hermoso. Jesús de repente llega a la casa de unas hermanas, y cuando él llegó a esa casa, una de las mujeres dice que entró y agarró un perfume caro y rompe el alabastro y empieza a ungir a Jesús con el aceite. Jesús sabía que lo estaban ungiendo porque le estaba representando lo que iba a pasar con él, su muerte y su sepultura. Y Jesús está ahí, de repente Judas, mira, esas personas que actúan así, esto no lo hubiera gastado, no lo hubiera dado a la gente necesitada allá afuera en la calle. Judas así actuaba para que vieran cuánta misericordia y cuánto amor tenía por las almas perdidas. Aunque él fungió, amados hermanos, como un tesorero de Jesús, ese tesorero era un ladrón. Cuando él dijo, ¿por qué desperdician un perfume tan caro? Lo hubiéramos vendido y hubiéramos dado esto a los pobres. Él no lo dijo porque de verdad tuviera misericordia por los pobres. Él sabía que si lo vendían, él cargaba la bolsa del dinero, él administraba las ofrendas, él era el que se encargaba de todo eso. Y Jesús conocía que el corazón de Judas era un corazón lleno de avaricia. ¿Cómo es tu corazón, hermano? Judas estaba pensando en el dinero. Judas estaba pensando que se estaba perdiendo un dinero valioso para él. Y cuestionó un acto de adoración. Esa mujer estaba haciendo un acto de adoración. Estaba adorando al Señor. Ella viene con un corazón quebrantado, tal vez estaba llorando, rompe el perfume y lo empieza a vaciar sobre Jesús. Y estaba adorando a Jesús de esa manera. Estaba dando algo caro para Jesús, un aroma grato. Para Jesús era un perfume. San Juan capítulo 12, versículo 4, versículo 6 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Wow! Judas estaba tan preocupado por los pobres que le dolió que se haya quebrado un perfume y se haya vaciado sobre Jesús. La Biblia está, hermano, dice que Judas, su corazón estaba lleno de avaricia. Judas estaba pensando en el dinero, porque él sabía que él metía la mano en la bolsa donde estaba la ofrenda y él lo sustraía. Judas era un ladrón de principio a fin. Adivinar cuántas monedas robó mientras caminó en el ministerio de Jesús. 3 años y medio caminando y recogiendo ofrendas, porque Jesús, dice la palabra del Señor, que siempre fue ayudado por mujeres que eran piadosas y que eran dadivosas y que tenían la manera de apoyarlo y le daban de sus bienes. Esa es la manera como Jesús caminaba. Y aparte de eso, Jesús no lo ocupaba para él, lo ocupaba para las personas y para sus discípulos, para sus apóstoles. Pero Judas robaba de los recursos que llegaban a la bolsa de la ofrenda. Hermano, de verdad, yo a veces no puedo entender cómo hay personas que se atreven a robar aunque sea algo sencillo.
Me ha tocado ver personas que le roban al Señor, que agarran lo que no les pertenece. Eso es pecado, hermanos. Incluso, hermanos, si algún día tú tomas algo de ese lugar que está allá, ese lugar, eso que están los dulces ahí, hermano, cuando tú agarras algo, tú le quitas un pedacito, porque de ese dinerito que sale, yo completo para pagar unos terrenos, que son para la iglesia. Y de repente si alguien agarra algo y se lo lleva y no lo paga y se hace como que no sabe, hermano, le está robando también. Eso es falta también de educación. Date cuenta que los ojos de Dios te están mirando. No podemos hacer ese tipo de acciones. Judas tenía un corazón lleno de avaricia, y su avaricia provocó que Judas fuera a ver a los fariseos. Dijo: voy a negociar con algo precioso que camina conmigo. Ya me cansé de Jesús. Jesús, puros milagros, puros mensajes duros, que hay que vivir en santidad, que apártense del pecado, que arrepiéntanse, que conviértanse, que si quieren días de refrigerio, vengan a Jesús, que Él es el pan de vida, que es la luz del mundo. Ya me cansaron sus mensajes de Jesús. Voy a ir a ver a los fariseos, si ellos lo quieren agarrar. Voy a hacer un negocio redondo, lo vendo y se acabó. Yo me dedico a lo mío, a robar. Y de repente va delante de los fariseos y hace un trato con ellos. ¿Saben qué? Ustedes quieren a Jesús, ¿verdad? Sí, ok, hagamos un negocio. Yo se los entrego, yo sé dónde está. Vamos a cenar hoy en la noche. Terminando la cena, si quieren, yo voy con ustedes y al que yo le dé un beso es él. Y ustedes se lo llevan. Ah, sí, Judas, y hacemos un negocio. ¿Cuánto quieres? Denme 30 monedas de plata. Bonito precio, 30 monedas de plata. 30 monedas de plata valía el Salvador del mundo. 30 monedas de plata. ¿Cuánto vale para ti, Jesús? 3 horas más de trabajo, 500 pesos más, 1000 pesos más. Hermanos, seguimos haciendo lo mismo. Nos interesan otras cosas antes que estar en la casa del Señor. Nos interesan otras cosas antes que la oración, que la palabra, que congregarse. Hermanos, sigue sucediendo lo mismo. Seguimos teniendo corazones llenos de avaricia, siempre pensando en las cosas materiales. Las cosas materiales ahí se van a quedar. Las cosas materiales no nos las vamos a llevar. Teniendo sustento y abrigo, dice el Señor, con eso tengamos contentamiento y seamos felices. Yo sé que a veces parezco gravoso, no sé qué tanto sea de gravoso para ustedes, o de repente empiezo a escribir: no dejen de congregarse, vengan a la iglesia, no se alejen del Señor. Van a sufrir si se alejan de Él. Van a llegar las consecuencias, no se alejen de Él. Escucho frases como estas, hermanos, que son antibíblicas. El pastor tiene la responsabilidad de ir a buscar la oveja perdida. Déjame decirte algo: la oveja perdida es aquella persona que está perdida en sus delitos y pecados. Cuando un predicador va, o alguno de ustedes va y le predica el evangelio, es ahí cuando Jesús encuentra la oveja perdida. Y después de que llega a la iglesia, el apóstol Pablo dice: no dejen de estar en el rebaño, no dejen de congregarse. Nunca vas a encontrar a Pedro, a Pablo o a Juan que fueron a buscar a alguien que ya no estaba congregándose, porque ellos se supone que fueron rescatados y estaban agradecidos, y en esa gratitud ellos querían adorar al Señor y obedecerle, porque su corazón había cambiado. Pero a veces acomodamos las cosas a nuestra conveniencia, hermanos. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que entregarle nuestra vida a un corazón regenerado. Jamás se va a alejar del Señor. Te van a llegar las dificultades, los problemas, las pruebas, las luchas, las tentaciones. En algunos momentos vas a caer en una tentación, y aún así vas a llorar amargamente como Pedro, pero no te vas a alejar de Él. Vas a volver a regresar al lugar donde tú sabes que está el Señor y su presencia. Vas a volver a alimentarte, vas a estar en el rebaño. Jesús lloró amargamente por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Tú matas a los que yo te envío. Ay, no, Jerusalén, así como la gallina cubre a sus polluelos bajo sus alas, ¿cuántas veces he querido yo a ustedes todos ponerlos bajo mis alas para protegerlos, y ustedes no han querido? Hermano, ¿cuántas veces Jesús no te ha querido tenerte bajo sus alas, bajo su protección, bajo su cubierta? Que estés seguro, que no te pase nada, que tengas seguridad, que tengas fuerza, que tengas fortaleza. Pero a veces nosotros somos los que nos alejamos de Él. A veces actuamos como un Judas. ¿Qué estás dispuestos para darme?, dijo Judas. ¿Qué estás dispuesta para darme? A lo mejor tú me estás pidiendo algo a cambio de Jesús. ¿Más trabajo? ¿Más cosas? ¿Qué quieres? ¿Por qué cambias a Jesús? No lo cambies por nada. Judas lo cambió por 30 monedas de plata. ¿Qué están dispuestos a darme para que yo entregue a Jesús?, dijo Judas. Se acercó con aquellos hombres que lo querían matar. Les planteó eso: ¿qué me van a dar? Y ellos le empezaron 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, que el último no las disfrutó. Su conciencia fue tan dura cuando de repente se dio cuenta que había entregado al Hijo del Dios viviente.
Y Jesús mismo dijo: ay de aquel que me va a entregar. Y cuando él agarra, amados hermanos, y se da cuenta de lo que hizo, va y le tira las monedas de plata porque su conciencia lo acusaba y Satanás lo venía siguiendo. Se estaba riendo de él en ese momento. Mira lo que acabas de hacer. Mira, instrumento mío, lo que has hecho. Y Judas dice que va a algún lugar y intenta colgar de un árbol y el árbol se quiebra y cae en ese lugar y dice que sus entrañas brotaron en todo ese lugar. Él quedó hecho pedazos en ese lugar. ¿Te imaginas qué altura estaría o el que cayó en una roca, no sé, y ¡pum!, explotó? Sus entrañas fueron regadas. Ese fue lo que Judas alcanzó. Él no se dio cuenta quién caminaba con él, quién estaba con él. A Judas le parecía un buen precio por una traición. Judas pensaba que esa era una buena paga. Tenía una decisión tomada, porque su corazón amaba el dinero y no al Señor. Si yo preguntara hoy en esta tarde, ¿cuántos de aquí aman al Señor? A veces nos pesa, ¿verdad? Hermano, tú sabes si verdaderamente lo amas. Y si estás aquí, hermano, yo te voy a seguir mirando como un cristiano y yo espero en Dios. Y esa es mi oración cada vez que me tiro de rodillas. Como oraba Pablo y le digo: Señor, que Cristo sea formado en cada uno de los hermanos. Y dice que Pablo tenía dolores como una mujer de parto y lloraba amargamente. Si algún día me oyes gemir o me oyes llorar, no creas que me estoy haciendo, hermano. Y si algún día sientes lo mismo, únete a mi oración y empieza a gemir y empieza a llorar y pide por la iglesia y pide por los hermanos y pide por cada uno de los que estamos aquí. Porque si Pablo lo hacía, ¿quiénes somos nosotros para simplemente, el que quiera que escuche y el que no, que se vaya? No, hermano, preocúpate por las almas, ora por la iglesia, ora por los hermanos. Esa es nuestra labor. Mi labor principal es compartir la palabra, orar por ti. Dice la Biblia que los pastores son los que velan por las almas de la iglesia, las ovejas. Mi trabajo es predicarte el evangelio, alimentarte con la palabra y orar por ti. Tu trabajo también es cuidar de mí. Tu trabajo es orar por mí para que mi corazón no se desvíe. Ese es el trabajo, amados hermanos. En Mateo 26:15, ahí enseña la palabra del Señor el precio que Judas puso para entregar a Jesús, que fueron 30 monedas de plata. Hermano, tarde o temprano el corazón del falso creyente es expuesto. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta si Karina es cristiana o no lo es. Tarde o temprano vamos a darnos cuenta de todo lo que estamos aquí, si somos genuinos, si somos verdaderos o no. El corazón de estos falsos, amados hermanos, no ama a Dios por encima de todas las cosas. Ama todas las cosas por encima de Dios. Él lo hace todo lo contrario. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento, Karina? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero hay personas, y yo espero que tú no seas uno de ellos, que aman todas las cosas por encima de Dios, que son capaces de cambiar a Dios por cualquier situación, por cualquier cosa. Hermano, debemos analizar nuestros corazones. Lo trágico para algunos, que son conscientes de esto, amados hermanos, que ellos saben. Hermana Dulce, usted sabe, hermana. La hermana Dulce sabe, conoce la palabra y ella sabe que habrá un juicio final. Está consciente que habrá un juicio final. La hermana Satur sabe por la palabra. Ya no estamos ignorantes, sabemos que habrá un juicio final, pero aún así muchas veces jugamos y somos conscientes, y de repente nos entra un temor. Ay, no, Dios mío, ya tiene rato que no voy a la iglesia. Ay, tiene como un mes que no oro. Ay, tiene como un mes que no leo la palabra del Señor. Somos conscientes, sabemos que estamos fallando, pero aún así, amados hermanos, no hacemos nada por cambiar nuestra situación delante del Señor. Nos empezamos a acomodar, así como Judas. Así como Judas lo hizo. Él tenía una conciencia clara, porque Jesús lo dijo: si alguno de ustedes peca con su mano, córtese la mano. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácate el ojo. Si todo esto te es ocasión de pecar, dijo Jesús, es mejor que entres manco, cojo o tuerto al cielo, que todo completo al infierno. Hermano, él estaba hiperbolizando, diciendo: todo lo que tenga que ver con pecado, abandónalo, córtalo y no camines con ello. Y todos ustedes que dicen que son mis discípulos, tienen que tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Cada cuánto tomas tu cruz? ¿Cada cuánto tomas tu cruz? ¿Cada día? ¿Todos los días? Gloria al Señor. Estos creyentes o supuestos creyentes afirman conocer a Jesús como Señor. Incluso llegan a profetizar, llegan a hacer milagros,
oran por los enfermos en el nombre de Jesús, sano. Y se levanta el paralítico, se levanta aquella persona que está enferma. Y dice, ya viste, yo amo a Jesús, porque si Jesús no estuviera conmigo, no me respaldaría. Y mira, me respaldó, el enfermo sanó. Y Jesús dice, en aquel día, escúchenme bien, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No fuimos predicando de casa en casa, Señor? Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ustedes están reservados para el infierno que arde con fuego y azufre, donde será el lloro, el ay y el crujir de dientes. Y es por toda la eternidad. No basta solamente, amados hermanos, la apariencia, predicar, conocer la palabra. Nos vamos a equivocar sin lugar a dudas. Vamos a tener dificultades en nuestro caminar, sí. Pero debemos de analizar nuestro corazón, que nuestro corazón no sea como el de Judas. Debemos de mirar verdaderamente que nuestro corazón ame al Señor. Pero, para sorpresa de muchos, voy a hacer esta pregunta y no sé si alguien quisiera eso, me puede decir amén. Vamos a orar por ti en esta tarde. ¿Cuántos de ustedes quisieran que en el día final, delante del juez del universo, se te diga, apártate de mí, maldito hacedor de maldad? Esa palabra es horrible. Y va a ser el juez del universo sentado en su trono lleno de gloria. Y dice que las rodillas van a chocar unas con otras de aquellos que vivieron como quisieron. Y muchos de los que conocieron la palabra, muchos de los hipócritas que aparecen en Mateo capítulo 23, hipócritas, le dice Jesús 8 veces, hipócritas, ustedes cuelan el mosquito, pero y luego piden a los demás que diezmen el eneldo, el comino, la pimienta, pero ustedes han abandonado lo más esencial, que es la justicia, la misericordia y el amor. Ustedes a la verdad lucen como cristianos, visten bien, parecen cristianos genuinos y verdaderos, pero por dentro ustedes están llenos de huesos secos, hediondos, hipócritas. Y Jesús es diciendo esas palabras. Ahí va a pasar todo el desfile y todos los fieles santos del Señor que aman a Dios, que se esfuerzan y que verdaderamente, amados hermanos, con dificultades caminan siguiendo a Jesús. Ahí vamos a estar sentados mirando el desfile de cientos, de miles, de millares de hipócritas que conocieron la palabra, que tuvieron la misma oportunidad y no la aprovecharon. Ahí va a ser cuando de repente uno de tus hijos te va a decir, papá, dile a Jesús que no me vaya a echar a ese lugar que es horrible. Dice que la palabra del Señor que Dios va a enjugar tus lágrimas. El último dolor lo vas a tener ahí. Porque van a ser separados los padres de los hijos, los abuelos de los hijos, de los nietos. Vas a mirar, te imaginas lo horrible que va a ser. Estuviste sentado con tu esposa unos 20 años asistiendo a la iglesia y tu esposa sabía que tú no eras cristiano o viceversa, que solamente actuabas. Y en aquel momento mirar que uno de ellos es un santo de Dios y que Dios lo va a dejar en el cielo por toda la eternidad y al lado de su presencia. Y que la persona con la que tú viviste de repente va a ser lanzada al lago de fuego. Eso va a ser horrible, hermanos. Pero Jesús lo dijo, para sorpresa de muchos, en aquel día final. Jesús, ¿te puedes imaginar qué sintieron los escribas y los fariseos recorrer por su corazón y sus entrañas cuando Jesús les dijo, en aquel día, y están los discípulos y los apóstoles? Quiero decirle a todos, en aquel día, muchos de los que están aquí parados, que conocen la palabra, que han predicado mi palabra y que han hablado en mi nombre, en aquel día les voy a decir, no te conozco, maldito hacedor de maldad. Es una palabra horrible, hermanos. ¿Y todo por qué? Por no ser cristianos genuinos. Así son los cristianos de plástico. Como lo estoy mencionando, tienen una apariencia externa de santos, de piadosos, pero por dentro sus huesos son huesos secos, son sepulcros blanqueados, son lobos rapaces. Hermano Ricardo, es muy duro eso. No lo dije yo, hermano. Yo simplemente estoy recitando lo que dice la Escritura. Esas palabras salieron de la boca del Señor Jesucristo. Él dijo todo eso. Mateo capítulo 7, versículo 15. Fíjate lo que dice. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Capítulo 23. Capítulo 23. Es un capítulo completo que habla acerca de los hipócritas. Capítulo 23, versículo 27 y 28 solamente. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Les está hablando a los que conocían. Tú ya conoces, hermano. Espero que tú no entres en esta lista. Hipócrita, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Visten como cristianos? Parece que los persiguen, hermano. Perdón, no es así. ¿Vistes como cristiano? Caminas como cristiano, has adoptado todo esto. Pero dice,
Dice, semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No se lo dijo Jesús a gente que no conociera la palabra. Se lo dijo a gente que tenía conocimiento de la Escritura. Se lo dijo a los líderes que estaban en aquel momento enseñando en la sinagoga. Se lo dijo a aquellos hombres que conocían la ley de Moisés. Se lo dijo a aquellos hombres que le exigían a las personas que vivieran rectamente, correctamente. Y Jesús le dice todo lo que ellos les digan, porque a ellos les encanta estar en la cátedra de Moisés. Es decir, a ellos les gusta estar aprendiendo acerca del Antiguo Testamento y la ley de Moisés, pero a ellos no les gusta vivir lo que Moisés dejó escrito en mi palabra. Y Jesús le dice, todo lo que ellos le digan, Sergio, lo que te diga el predicador, que tienes que abandonar para santificar tu vida, dice, hazlo. No seas como aquellos que predican, pero que no viven. Es Jesús hablando. Es Jesús diciendo, lo que le está enseñando a estos hombres es recto, está bien. El problema es que ellos no lo hacen. Hermanos, ¿no es eso horrible? ¿No es eso terrible? Es como cuando un hijo mira que su padre dice, no bebas, mi hijo, y él es un borracho. El hijo se queda, bueno, ¿por qué me dices eso y tú no lo haces? Jesús los llama hipócritas. Su falsedad quedará expuesta en algún momento, hermanos. La falsedad de estos hombres, amado hermano, y su fin, lamentablemente, ya está escrito en la Escritura. Así como el de Judas, el de los escribas, los fariseos, que no amaron a Jesús, que lo agarraron, que lo entregaron, lo azotaron, lo golpearon y lo acusaron siendo inocente. Jesús dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos. Ay de ustedes, fue Jesús. Y termino, hermanos, haciéndome una pregunta. Haciendo una pregunta yo como predicador, como pastor de la iglesia. Y esa misma pregunta creo que cada uno de los que estamos aquí sentados hoy tendríamos que reflexionar y hacernos esta pregunta. ¿Soy yo un cristiano de plástico que solamente he adoptado una forma? Tengo la vestimenta, el vocabulario, salen versículos de mi boca, pero a lo mejor, no sé, escudriñando mi corazón, no podrías encontrar que tal vez te has comportado como un hipócrita. Tal vez has mirado la gloria del Señor, orado por un enfermo y el enfermo sanó, has echado fuera demonios, no lo sé, tú lo sabes. Y aún así puedes ser una persona como Judas, con un corazón lleno de avaricia. Mira, ve la característica de los falsos apóstoles y profetas que caminan ahorita allá afuera. Debería de enfermarnos, hermano. Eso debería de causarnos náuseas. Hombres avarientos que lo único que piensan es en su vientre. Su Dios es su vientre. Piensan en dinero, piensan en casas, piensan en carros, en bendiciones. Pero no hay un evangelio, no hay una palabra firme, no hay una palabra fiel, no hay una invitación a dejar el pecado, abandonar el pecado, a arrepentirse, amar a Jesús, a santificarse. No escucho esos mensajes en la boca de tantos lobos rapaces que están predicando. No los oigo. Escucho puras cosas que no edifican el espíritu de una persona, el alma de una persona, que no traen vida, porque no es el pan que descendió del cielo, porque no es la bendita palabra de Dios. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y esos hombres están prometiendo a gente llenas de corazones avarientos. Por eso esas iglesias se llenan. Porque esos hombres están ofreciendo aquí en la tierra todo lo que vamos a tener en el cielo. Calles de oro, mar de cristal aquí. Ven por tus millones, ven por esto, ven por tu carro, ven por tu casa. Pacta con Dios. Y la gente con corazones llenos de avaricia pasan corriendo. Y cuando se les predica un mensaje de santidad, abandona el pecado, haz morir el pecado que mora en ti. Vive en santidad cada día. Esfuérzate y sé valiente. No te apartes del Señor. No te canses de caminar. Sigue adelante, sigue avanzando, sigue caminando. Esfuérzate, sé valiente. En el muslo derecho de Jesús hay una señal y dice, fiel y verdadero. Y Él ha prometido, no te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aún así, amados hermanos, qué difícil a veces. A ver, yo no entiendo a muchos hermanos. Qué fácil es ir a otros lugares, abandonar a Jesús, sus enseñanzas. ¿Soy yo un cristiano de plástico? Cada uno de nosotros debe de preguntarse si es un cristiano de plástico, es decir, un falso creyente, hermanos. No se trata de una cuestión externa, ya lo enseñé. La conducta, la apariencia, la vestimenta, o que de repente cambiemos nuestra manera de hablar. Se trata sobre si amamos a Jesús, si creemos en Jesús. No se trata de otra cosa, se trata de amas o no amas a Jesús con todo nuestro ser. Dice la segunda carta a los Corintios, me parece que es: maldito todo aquel que no ame a Jesús.
No lo digo yo, lo dice la Escritura. Maldito todo aquel que no me Jesús. Y Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Es decir, va a practicar la obediencia. No es el conocimiento, no, es la obediencia a ese conocimiento que tenemos. No es lo que sabemos, no, es lo que aplicamos de lo que sabemos. Eso es lo que Jesús enseña. Él quiere, amados hermanos, que sea algo genuino que surge de un corazón, y solamente aquellos que tienen un corazón renovado, cambiado por el poder del Evangelio, una operación hecha por el Espíritu Santo, son los únicos que pueden, amados hermanos, amar a Jesús. Los que no, jamás lo van a lograr. Si reconoces que has vivido una doble vida o una fe falsa, porque tú lo sabes, debes entender que Dios conoce tus pensamientos. Él escudriña tu mente y tu corazón y pesa las intenciones de tu corazón. No nos podemos esconder de Él. Él sabe verdaderamente lo que piensas. La vida cristiana no se trata de hacer o parecer. No, hermanos, todos pueden hacer y pueden parecer, eso es sencillo. Imitar cosas. Es como los mismos, imitan muchas cosas. Pero no se trata de eso, sino se trata de creer y ser verdaderamente. No parecer, no, creer y ser. Ese es el cristianismo que Jesús espera de todos nosotros. Escucha lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, y ahí entras tú, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Aleluya. Hermano, tenemos que renunciar a nuestra doble vida y arrepentirnos. La apariencia tenemos que dejarla, tenemos que abandonarla. Debemos confesar nuestra ruina al Señor, porque es una ruina vivir de esa manera, de apariencia. Es algo horrible, amados hermanos, porque Judas se dio cuenta al final de sus días que fue horrible imitar, parecer, estar con Jesús y al último perderse, y de una manera horrible. Dios está dispuesto a darte de su gracia, y en medio de su gracia está dispuesto a que su Espíritu Santo ponga un nuevo corazón dentro de ti. Un corazón capaz de obedecer y de andar en los mandamientos de Jesús. Porque esa es una obra que solamente el Señor puede hacer por medio de su Espíritu Santo y por medio de su bendita palabra. Su Espíritu te ayudará a dar mucho fruto. No poco, mucho fruto. Porque separados de Él jamás vas a tener fruto. Pero dice que injertados en la vida, estando con Él, dice que tendremos mucho fruto. Y todo eso lo necesitamos para ser cristianos genuinos, verdaderos, y no cristianos de plásticos como lo fue Judas, o un cristiano hipócrita, o una persona que se cree cristiano. No, hermanos, un cristiano real, un cristiano genuino. La vida es tan corta, tan pasajera, y a veces la desperdiciamos y estamos sufriendo mucho por lo poquito que nos falta. Y gozamos tan poco de la bendición tan grande que tenemos, que es Cristo Jesús, su Espíritu Santo, su palabra, la salvación. Así que, hermano, yo te invito a que reflexiones en tu corazón y analices tu vida y te des cuenta cómo eres tú, qué es lo que hay en tu corazón. Ponte sobre tus pies, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra.